Buen día. Buen día, profe. ¿Qué tal? Estoy teniendo problemas con el Zoom que no está muy lento. ¿Ustedes ven ahí la pantalla? Profe. Sí, se ve. Aquí dice torneo. Sí, sí. Bien. Bueno, para comenzar, antes de seguir con el tema de Fresa, esa imagen que están viendo ahí es un apunte que yo subí, es un ejercicio en realidad que yo subí en autogestión y lo compartí en material para el alumno. No sé si alguno lo ha recibido y lo ha bajado, en el cual muestra cómo se desarrolla un ejercicio de torneo de acuerdo al que vimos en estos primeros meses de clases en lo que es torno. ¿Alguien lo bajó, lo recibió? Sí, lo vi ayer en autogestión cuando subió el link también. Bien. Bueno, entonces ese ejercicio que yo subí es tal cual como se desarrolla un ejercicio de torno y ahí explico cómo se seleccionan las herramientas y paso por paso cómo se desarrolla todo el ejercicio. Entonces, ustedes véanlo. Yo voy a tratar de preparar más ejercicios, pero todos tienen la misma metodología de resolución, o sea, eh, lo único que puede cambiar es la geometría de la pieza y que la herramienta sea otra herramienta, pero el proceso de selección de insertos y eh, determinar la velocidad de corte y los avances en cada herramienta es siempre el mismo proceso, el mismo procedimiento. Entonces, ahí en ese ejercicio yo explico todos los pasos para que se resuelva la consigna que se pide al inicio del ejercicio. Entonces, bueno, ustedes véanlo y cualquier duda que tengan en la próxima clase lo volvemos a ver y sacamos dudas. ¿Entendido eso? Bien. Bueno, bien, entonces vamos a comenzar con Fresa. Bien, se cambió la pantalla ahí, están viendo una máquina. Sí, profe. Bueno, esa máquina que se ve en la imagen es un centro de mecanizado vertical. O sea, nosotros lo que estuvimos viendo en la primera parte del año es torneado, o sea, una operación de mecanizado con torno. Ahora vamos a ver mecanizado con fresa o centro de mecanizado. Esa imagen que se ve acá es la máquina. Una máquina cerrada, en teoría una puerta. Aquí al costado tenemos el control numérico. El control numérico no es ni más ni menos que una computadora que comanda los movimientos de la máquina. Ahí se ve un poquito más cerca la imagen. Vamos a pasar a ver si veo. Ahí, acá hay una imagen de la misma máquina, pero con la puerta esta gris abierta. Fíjense, ahí adentro. Todos estos catálogos ustedes lo tienen en los apuntes que yo les di.
El catálogo se llama Centro de Mecanizado Vertical, el A5-11. Ahí adentro de la máquina se ve la herramienta, ¿sí? Precisamente la fresa, que es sobre la cual vamos a hablar ahora y vamos a desarrollar el tema de fresado. Antes de comenzar, la máquina que hace un fresado es una máquina que tiene 3 ejes, es decir, 3 movimientos cartesianos, X, Y y Z. Esa combinación de movimientos hace que la mesa o la herramienta se mueva y generen una geometría o un contorno deseado para poder mecanizar el producto que nosotros pretendemos lograr. Bien. Vamos a poner una imagen distinta. Bien. Dejé el catálogo ese de la máquina y pasé al archivo 5-1, que es fresado, libro de formación 2020. Ese es el primer apunte que vamos a ver de fresa. Entonces, para que tengan una idea, esa máquina que la vimos recién en la pantalla, esquemáticamente, es esto que tenemos aquí. Fíjense, esto gris que está aquí con todas las ranuras es la mesa de la máquina, es la mesa donde se sujeta la pieza que yo voy a mecanizar, y esa mesa tiene un movimiento en este sentido que se llama el eje X. A su vez, esa mesa está montada sobre otro carro que está aquí abajo. Acá se ven unas guías y se mueve en este sentido también. Es decir, que la mesa, en este caso, compone 2 movimientos, X y así en Y. Entonces, me permite mover la mesa en 2 ejes cartesianos. Si yo hago una combinación, un movimiento simultáneo de esos 2 ejes, puedo interpolar cualquier geometría, una curva, una recta, en diagonal, lo que yo desee, siempre interpolando los movimientos simultáneamente. Y por último, el tercer movimiento es el vertical, que está aquí arriba, que es el husillo de la máquina. El husillo de la máquina es donde yo coloco la herramienta o la fresa que voy a utilizar para cortar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo dijo que se llama esa parte donde coloca la herramienta? El husillo. Cuando veíamos en torno, recuerden, el husillo era donde yo colocaba la pieza. En el torno lo que gira es la pieza que yo estoy mecanizando. En la fresa lo que gira es la herramienta. Esa es la gran diferencia entre un proceso y otro. Entonces, eso tienen que incorporar ustedes y saber de que en torno la herramienta no gira, la herramienta se desplaza y lo que gira es la pieza. En fresa, que es este nuevo proceso de mecanizado que vamos a ver, lo que siempre gira es la fresa. La pieza se mueve, no gira. Entonces, dicho esto, vamos a volver al inicio del apunte y vamos a empezar a desarrollar. Si veo esta foto, inicio de la carátula del apunte, eso negro que se ve aquí es
es el porta inserto o herramienta, ¿sí? Y esto que se ve aquí dorado es el inserto, que es lo que corta el material. Eso que se ve ahí en forma de rulo es la viruta o el desprendimiento de material que yo estoy realizando. Entonces fíjense, esta parte gris que está aquí abajo es la pieza, el acero, en este caso. Esta fresa que está girando y se está desplazando genera ese desprendimiento de viruta. Entonces, como ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo muy cotidiano para que ustedes se sitúen en qué sería un corte de fresa. Imagínense que tienen un predio o un patio rectangular, un cuadrado, en este caso para modo de ejemplo, y tienen que cortar el pasto. Entonces el pasto tiene una altura determinada y ustedes van a cortar el pasto con una máquina de cortar pasto. Entonces la máquina de cortar pasto tiene una hélice. Normalmente la máquina de cortar pasto tiene una hélice con dos cuchillas. Como si fuese un ventilador de techo, pero con dos cuchillas. ¿Sí? Solamente dos filos de corte. Entonces, esa máquina de cortar pasto tiene unas ruedas que van a permitir el desplazamiento de esa máquina, que en similitud con la fresa sería la herramienta que está girando. Las ruedas van a definir una altura de esas hélices con respecto al suelo. Entonces eso me va a dar la altura de corte del pasto. Y luego lo que yo tengo que hacer, una vez que prendí la máquina y la puse a girar, tengo que desplazar esa máquina por arriba del pasto para ir cortando, ¿sí? En alguna trayectoria. Entonces, si yo asemejo ese cortador de pasto con la fresa que estoy viendo aquí en pantalla, esto gris sería la cortadora de pasto que está girando. Fíjense, ahí tiene una flecha de giro indicada en la letra N a tal RPM, y estos insertos amarillos son los que cortan. En este caso acá, en esta fresa tiene 4, ahí se ve de frente la fresa, tiene 4 filos. La cortadora de pasto tendría 2. Bien, entonces, y veo esto marrón, que es el material, en bruto, y aquí veo ya una parte gris. Entonces, si yo me sitúo en una esquina del patio o del terreno, yo empiezo a desplazarme con la cortadora hacia el fondo del patio y de allá giro un poquito para a la derecha o a la izquierda y me vuelvo en la misma trayectoria, pero haciéndome un desplazamiento lateral. O sea, la primera vez fui derecho y luego tengo que volver haciendo un desplazamiento lateral, o sea, corriendo la cortadora de pasto. Y cuando corro la cortadora de pasto, ¿sí? Si las hélices generan un diámetro, supongamos, de 500 milímetros o 50 centímetros para que se sitúen, yo normalmente me desplazo no los 50 centímetros, sino 40 centímetros para que una pasada de la cortadora se solape con la otra y no me deje en el medio algún pedazo de césped sin cortar. Entonces, ese desplazamiento nosotros lo llamamos paso lateral, que ya lo vamos a ver después. Entonces, bueno, esa similitud que yo hago entre una cortadora de pasto y una fresa, la pongo en este contexto para que interpreten qué es lo que es una fresa. Si tuviésemos la oportunidad de estar en la facultad, podríamos estar viendo una máquina real, ¿sí? Que hay una máquina ahí en un laboratorio, para que ustedes la vean físicamente y inclusive está funcionando, de cómo trabaja con el fresador. Como no tenemos esa posibilidad, bueno, se me ocurrió
poner esta comparación, digamos, con el cortador de pan. Bien, entonces si esa es la fresa que está girando a esta RPM, tengo 4 filos de corte, tengo un diámetro de fresa y a su vez tengo una velocidad de corte, que la velocidad de corte es una velocidad tangencial en cada inserto. Entonces, esta teoría de la fórmula de velocidad de corte es igual a la del torno, solamente que aquí lo que está girando es la fresa. Entonces, bueno, acá están las definiciones, que es la velocidad de auxilio, la velocidad de corte y el diámetro. Bien, entonces, uno de los parámetros en los cuales nosotros vamos a trabajar para poder determinar las RPM de la fresa es el encontrar la velocidad de corte asociada a este inserto y el material que yo esté mecanizando, ¿sí? Al igual que en torno, acá es igual. O sea, tengo que determinar una herramienta y luego que determine la herramienta, busco el inserto para determinar la velocidad de corte y de esa manera calcular la velocidad de auxilio. A su vez, también tengo que ver a qué velocidad me voy a mover con la fresa. Fíjense, hay una flecha de desplazamiento. En este caso lo que se desplaza es la pieza. La herramienta gira y la pieza se desplaza. Como les decía hace un rato, la pieza está en la mesa, fija, y al moverse la mesa, por ende, se mueve la pieza y produce un encuentro entre la fresa y la pieza y ahí el arranque de viruta. Entonces, otro parámetro que nosotros vamos a tratar de encontrar, más que tratar, debemos encontrar, es el avance por diente, que es un parámetro que da el fabricante de la herramienta. Entonces, con ese avance por diente, multiplicado por la cantidad de dientes que tiene la fresa, en este caso tiene 4, y multiplicado por las RPM, me da la velocidad de avance, la velocidad a la cual se desplaza la herramienta. Cuando nosotros veíamos tornos, solamente encontramos un avance por vuelta, un FB que daba un determinado valor. Como el torno tiene un solo filo, no lo multiplicábamos por ningún otro valor. No lo multiplicábamos por ningún número de filos. El filo era 1, entonces el avance era F por N, que eran las vueltas del torno. En este caso ya se suma una variable más, que es el número de insertos. Las fresas tienen siempre al menos 2 insertos. De 2 a más. 3, 4, 5. Normalmente tratan de ser números pares, pero suele haber fresas con números de insertos impares. Bien. ¿Alguna pregunta técnica? ¿Sigo? Hola. No, profe, no hay preguntas. Bueno. Yo pregunto porque por ahí no sé si estoy hablando solo porque se corta o pasa algo en el Zoom. Respóndanme, aunque sea alguien que me hable, y diga sí, está todo bien. Pues yo los mensajes de texto no los veo porque estoy con la pantalla viendo el apunte y no lo veo. Bueno, vamos a volver. Bien. Viendo esta imagen, donde aquí veo nuevamente la fresa, y acá
vemos lo que explicaba en la cortadora de pasto. Entra una variable que es el AP y otra que es el AE. AP es la profundidad de corte axial, ¿sí? Porque está medida en el sentido del eje de la herramienta. Y el AE es una profundidad de corte radial, es, digamos, el paso lateral. Yo le explicaba que cuando iba en un sentido con la cortadora, pero cuando volvía me tenía que desplazar en la trayectoria. Entonces ese desplazamiento debería ser el AE de corte. En la primera pasada que yo hago con la máquina, si voy cortando con el 100% de la máquina, bueno, el AE es el 100% del ancho de la fresa. Después cuando vuelvo, si hago un paso lateral, ya el AE puede ser el 70 o 80% del ancho de la fresa. Depende de lo que yo determine. Pero bueno, para que entiendan cuál es el concepto del AE y el AP. Bueno, acá todo esto es, digamos, un poco de teoría. Ustedes leanla, ¿sí? Habla de sentido de corte y bueno, un montón de consideraciones, que esto no se toma en un examen, pero bueno, está en el apunte para que ustedes lo lean. Fíjense, esto es importante, que está relacionado con el AE. Dice, el diámetro de la fresa debe ser un 20 o un 50% más grande que el ancho de corte. ¿Sí? Regla 2/3, es decir, fresa de 160 milímetros, 2/3 en corte. Entonces, fíjense, este gráfico muestra cómo la herramienta está cortando por lo menos un 50% de la fresa. ¿Sí? Y aquí, en la fresa, vemos que está cortando una porción mucho más delgada de material, entonces esto no es bueno. Siempre la fresa debe estar cortando entre un 60 y un 70% de su diámetro. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, toda esta teoría ustedes leanla. Son gráficos. Acá es lo que les decía recién. Fíjense. Acá está una fresa. El AE es mayor al 75% del diámetro de la fresa. Esta es una buena condición, tiene 2 puntos, dos signos más. Después una posición intermedia donde dice que el AE es menor al 25% del diámetro de la fresa. Esto no es bueno, ¿sí? Es menos productivo que la primera imagen. Y ya esta última, que es la peor, es que cuando estamos mecanizando exactamente el 50% del diámetro de la fresa. Es lo menos recomendado en lo que es mecanizar por fresa. Entonces, lo mejor es esta posición. Siempre estar trabajando arriba de un 75% del diámetro. Bien, entonces llegamos a esta imagen, que es una imagen que ya vimos en torno y tiene los puntos que nosotros vamos a desarrollar para seleccionar una herramienta, una fresa. Entonces, primero, como primer punto, es determinar el tipo de operación y el método que yo voy a utilizar para mecanizar, juntamente con el material de la pieza, ¿sí? Sobre todo el material de la pieza para nosotros, la cantidad tanto ya no importa. ¿Por qué no importa para nosotros? Para nosotros en la cátedra, digo, la cantidad, porque como no tenemos la máquina, no tenemos
las herramientas, los accesorios, digamos, que tiene una industria, nosotros vamos a suponer que la cantidad de piezas es unitaria y vamos a seleccionar una herramienta para la fabricación de esa pieza. La cantidad muchas veces es importante porque si yo voy a hacer mucha cantidad de piezas, bueno, tengo que buscar una máquina lo más productiva posible para bajar el tiempo de fabricación. Entonces el costo de la pieza disminuye. Ahora, si la pieza es unitaria y la voy a hacer con la máquina que tengo, o sea, no voy a hacer una inversión de una máquina costosa para fabricar solamente una pieza. Entonces esa es la relación que se tiene cuando se analiza la cantidad. Bien. Entonces, el primer punto es ver el plano de la pieza, donde veo el tipo de operación y el material. La máquina, ¿sí? Tampoco nosotros vamos a analizar, porque como decía, no tenemos máquina, entonces no podemos analizar nada. Entonces vamos a suponer que la herramienta que yo elija es apta para una máquina que yo ya tengo. Entonces este punto nosotros no lo vamos a analizar. Elección de la herramienta sí, porque tengo que seleccionar una herramienta, una fresa, fíjense, estos son imágenes de fresas. Estas fresas son portainsertos y esta es una fresa integral. Cuando digo que es integral, pues porque está constituida toda la fresa en metal duro. Bueno, y el punto 4, que es lo que realmente a nosotros nos va a hacer falta determinar, son los datos de corte. Este es realmente el objetivo nuestro, llegar a los datos de corte. Y bueno, resolución de problemas nosotros no lo vamos a analizar porque no tenemos la máquina, no vamos a mecanizar, entonces no vamos a ver los resultados. Esto es cuando uno elige la herramienta, produce y ve los efectos de la producción y ahí puede tomar decisiones de algún cambio. Eso no lo vamos a ver. Bueno, fíjense en este punto, componente material de pieza, cómo vuelve a aparecer este gráfico con las 6 letras y los 6 colores que relacionan los grupos de materiales, que es lo que ya vimos en torno. Parámetros de máquina, ustedes leanlo, pero no lo vamos a analizar nosotros, porque aquí hay que analizar la máquina, no la tenemos. Y sí, el punto 3, el que vamos a desarrollar, que es la elección de la herramienta. ¿Se está viendo el gráfico? Sí. ¿Cuántos tipos de herramientas hay? Tipos, muchos. ¿Fresas? No sé cuál es la pregunta, ¿por la imagen anterior? No, por el paso, porque hay selección de herramientas. ¿Elección de herramientas? Aquí en el punto 3. ¿Sí? Hay muchas. En lo que es el campo de fresado, puedo decir, no sé, 20, 30 tipos de herramientas para fresar. Nosotros vamos a ver solamente 2, que es de planear y de cuadrar. Pero hay muchísimas más, para hacer rosca, para hacer ranuras, de esférica para hacer copiados. O sea, la amplitud del campo de fresado es muy grande. Ahora, todo lo que nosotros hagamos, tanto en planeado como en contorneado, es aplicable a todas las otras herramientas, porque el proceso es el mismo. Solamente que las otras herramientas son para hacer otras aplicaciones. Pero el proceso de selección de herramientas, de determinar la velocidad de corte, el avance, la profundidad de pasada, todo eso es aplicable a cualquier fresa, ¿sí? Es como decir, bueno, a ver, te voy a enseñar a manejar. Bueno, el auto, sí, bueno, el auto, todos los autos tienen 4 ruedas, vamos a suponer que son con marchas, con caja manual,
todos tienen motor. Bueno, los autos son todos parecidos. Bueno, unos tienen más prestaciones que otros, tienen velocidades distintas. Algunos pueden ir por camino de tierra, otros pueden más ir por ruta. Entonces, pero aprender a manejar es igual para todos los vehículos. El tema es que el uso es diferente. Bueno, en este caso es lo mismo. O sea, la determinación de la velocidad de corte, de cómo se determina el avance, de cómo se determina la profundidad pasada, el proceso es aplicable a cualquier fresa. Por ejemplo, bueno, acá vemos una fresa de planear, fresas de escuadrar, que son las que nosotros vamos a desarrollar. Planeado, escuadrado. Acá 3 ejemplos que vamos a ver más adelante, que hay muchas más fresas. Bien, después cómo se aplica es determinar qué herramienta elijo, de cuántos insertos, ¿sí? Este fabricante de herramientas asocia una letra a un desarrollo de herramientas. La L, fíjense, tiene 5 insertos, la M tiene 6 insertos y la H tiene muchos más insertos. Entonces, ya lo vamos a ver de qué se trata. Lo que dice acá es que hay distintas herramientas con distintos números de filos y distintas geometrías de placas. Fíjense, en geometría de plaquita hay distintas geometrías de placas, donde el filo y los rompeviruta cambian. Pero esto, bueno, es una información general. Resolución del problema, que le decía, no lo vamos a ver porque para poder ver esto hay que hacer el mecanizado propiamente dicho. Entonces, fíjense acá hay un resumen del sistema, dice. ¿De qué sistema? El sistema de fresado. Resumen del sistema. Planeado, fresas de uso general. Entonces, fíjense, en estas fresas son fresas de planear. Estas son como las que vimos el ejemplo de cortar el pasto, ¿no? Sirven para hacer un plano, una superficie plana. Esto que se ve oscuro aquí es el material en bruto, y esto que está ya plateado acá es una superficie mecanizada. Muestra 3 tipos de fresas de planeado. Hay más, pero bueno, las 3 más usadas. Fresas específicas, entonces ya acá, ¿a qué se refiere fresas específicas? Hay fresas específicas para mecanizar materiales de fundición, del grupo K, fresas para aluminio, del grupo N. Después hay fresas en escuadra, que es para hacer cantos a 90 grados con el piso. Entonces fíjense, 3 tipos de fresas distintas. Una fresa de disco, ¿sí? Esta fresa que tiene una forma de tomar en una máquina, esta es distinta, con conocapto. O sea, va mostrando las distintas alternativas. Fresa de ranurar, para copiar, fíjense en la cantidad de fresas distintas que hay, y las específicas. Esto es una teoría, leanla ustedes, es ilustrativa, va mostrando distintos tipos de herramientas. Para hacer perfilado, que el perfilado es cuando hay que copiar una forma, ¿sí? Acá hace un desbaste y acá hace una terminación. Por ejemplo, que son las matrices que hacen los capos de los autos. Tienen una forma irregular, que no tiene una geometría bien definida. Entonces, todo eso se copia. A eso se le llama perfilado. Y otros temas, otros métodos, fresado de álave, fresado de ranuras, fresado axial de ranuras. Muestra todos los fresados de roscas, que me decía hace un rato. Acá dice información general sobre las operaciones de fresado. ¿Se ve esa página? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces fíjense, acá muestra muchas
procesos: planeado, fresas de alto avance, la diferencia con fresado con avance elevado. Estas son fresas de alto avance, se llama. Son fresas de mucho arranque directo. Fresado de escuadra, fresado de ranuras, fresado de corte para cortar material, para hacer chaflanes, perfil, torno fresa, que es una combinación de una máquina más compleja. Planche es tipo perforado. Bueno, están todos los procesos. Nosotros nos vamos a concentrar en planeado y fresado en escuadra. La primera y la tercera. Sobre todo la tercera, ¿sí? Porque en los exámenes lo que se toma es con la tercera. El planeado nunca se tomó. ¿Y por qué se toma con la tercera en los exámenes? Fresado en el cuadro o perfilado. El perfilado, o hacer un perfil, un canto, no este que está acá abajo. Es un fresado perfil, lo llaman ellos al copiado. Yo digo este fresado en el cuadro. ¿Por qué utilizamos ese? Porque ustedes, bueno, en el práctico estarán dibujando los AutoCAD, deben estar dibujando perfiles, contornos, vamos a llamar mejor ese término, contorno. Y vamos a imaginarnos una mesa, ¿sí? La mesa tiene una superficie plana arriba y tiene un contorno, que es el borde de la mesa o el canto de la mesa. Entonces ustedes están dibujando perfiles, contornos, y esos contornos tienen puntos que unen rectas o radios, ¿sí? Que generan coordenadas. Entonces, para que se den una idea cuál es la consigna de un examen, es dibujar un perfil o el contorno, sacar las coordenadas, hacer el programa de control numérico, así la trayectoria de la herramienta, para que mecanice ese contorno. Es como si le dijera, bueno, a esta mesa, que mide 2 metros por 1 metro, hay que mecanizarle el contorno, es decir, el costado de la mesa, el canto. Si la consigna es planear, bueno, es pasarle el trapo arriba de la mesa. Si la consigna es hacer el contorno, es mecanizar el canto. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno, por eso el punto 3 es el que nosotros vamos a desarrollar. Bueno, esta es la foto que vimos al inicio. Nuevamente acá otras fotos más. Ustedes lean todo este apunte con acá métodos de fresado en cuarto, quinto ejes, un poco más. Muestra para qué es aplicable estos procesos. Estos procesos se hacen en este tipo de máquinas de 4 y 5 ejes. Y estos procesos se hacen en máquinas de 3 ejes. Eso es lo que está explicando aquí. Bien. Después hace un resumen de distintos tipos de fresas de planear, fíjense en las imágenes, hace una comparativa de sus condiciones de acabado, desgaste, bueno, hace una comparación, cuál es mejor, cuál es peor. Es toda teoría. Fresado de escuadra, también lo mismo. Fresas de perfilar. Cada grupo hace una comparación. Entonces, toda esa teoría leanla, no se toman en el examen, pero es bueno que la lean y tomen conocimiento de esa teoría. Bien. Fíjense en esta imagen. Dice la elección de herramientas para fresar. Como anteriormente hemos visto, el fabricante determina con 3 letras, la L, la M y la H, diferencia el diseño de la fresa. Entonces, para un mismo diámetro, por ejemplo, diámetro 100, tenemos una herramienta de paso grande,
¿Qué quiere decir de paso grande? Que tiene el paso entre cada inserto es grande. Entonces, fíjense, tiene 4 insertos. Una M, letra M, paso normal, tiene ya acá 6 insertos. Una de paso reducido tiene más insertos. Para el mismo diámetro, la H tiene más insertos, la L tiene la cantidad mínima de insertos y hay un término medio. Ustedes traten siempre de elegir la primera elección, una M. ¿Y por qué les digo de eso? Porque, bueno, esta tecnología de fresado, para ser experto, para ser realmente profesional en esto, lleva años, ¿sí? Nosotros en la cátedra ahora estamos solamente viendo una parte y nosotros pretendemos solamente que sepan elegir la velocidad de corte, el avance y una profundidad de pasada de una fresa determinada. Porque para poder discernir entre si uso una L o una H, tiene que tener muchos conocimientos, y para eso lleva 4 o 5 años o más para ser un especialista en esto. Entonces siempre ustedes elijan un término medio. El paso, la primera elección, el paso normal, el M. Así también van a ver que hay insertos L, M y H. Al igual que aquí, tienen L, M y H, pero ya no está referido al paso, sino que está referido a la condición de corte. Ligero es un filo bien puntudo, medio es un filo un poquito más no tan filoso, llamémosle, y el pesado, ya el filo casi no se ve. Entonces, la diferencia que hay entre un inserto de trabajo pesado es que este inserto, mientras nos venimos para este lado, tenemos más tenacidad, es decir, para condiciones difíciles, de mecanizado difícil, elegimos un inserto H. Condiciones normales, elegimos un M, y en condiciones buenas, es decir, cuando tengo una superficie bien controlada, bien lisa, que no tengo sobresaltos, puedo elegir un inserto más duro, que es más resistente al desgaste. Entonces es un L. El M sirve para hacer ambos, ¿sí? Condiciones de mecanizado, un término medio, lo podemos usar para hacer ambos tipos de mecanizado. Por eso, cuando pensamos en elegir un inserto H, tenemos que tener mucha experiencia y conocer bien del proceso para decir si acá hace falta realmente un inserto tipo H para mejorar el proceso de fabricación. Bueno, acá hablo un poco de teoría entre un H, M y L, ¿sí? Acá también habla de la selección de la geometría de la plaquita, de lo que vimos recién. Toda teoría, ustedes leanla, es más o menos lo que yo dije un poco recién, con algunas otras características que le debe agregar aquí. Pero todo esto, esta teoría no se toma, o sea, no se toma en el examen. Bien. Llegamos a esta imagen y fíjense en cómo nuevamente interviene el grupo de material, como habíamos visto en el entorno. Acá hay un ejemplo, el ISO P, hay 5 grupos de ISO P, 6 grupos, 0,1, 10, ahí va la gama de materiales del grupo P, y asocia en ese grupo 3 calidades de insertos distintas, un P10, P20, P30. Entonces, del mismo modo, aquí dice que bueno, un P20 es un inserto para condiciones normales. Si elijo una calidad 30, es para condición difícil, y una 10 para condición buena. Estos números son solamente ilustrativos, no siempre es P10, P20, P30. Eso es la calidad del inserto. Esto, el apunte es como para mostrarle que
aparte de la geometría del inserto, existen recubrimientos, ¿sí? Calidad de inserto definidos por el recubrimiento, que determinan si es para una condición buena o una normal o una difícil. Bien, bueno, acá explica qué es cada condición, habla de teoría. Bien, vuelvo a repetir, dice que bueno, las calidades específicas, ISO P, M y K, que son calidades acero inoxidable y fundición. Bueno, y muestra, por ejemplo, para el acero, una calidad GC 4200, calidad de inserto, de recubrimiento, ¿sí? Para un inoxidable GC 2000, para un K GC 3200. O sea, dice que aparte de tener una geometría, la plaquita, también hay que definir la calidad del recubrimiento en función del tipo de material y de la aplicación. Bueno, acá vuelve a repetir lo que vimos arriba, no sé si se repetía la imagen, pero es más o menos lo mismo, ¿sí? Elección de herramientas para fresar, de distinto tipo, el paso. Bueno, aquí habla de la fuerza de corte y ángulo de posición, o sea, toda teoría. Esto léanlo, si tienen alguna duda, después me lo preguntan. Pero no se toma, es solamente a modo de información. Bien. ¿Se detuvo la imagen ahí? En cálculo de datos de corte. De corte, bien. Bueno. Entonces, fíjense, cálculo de datos de corte es lo que realmente nosotros, el objetivo, lo que nosotros perseguimos de determinar. Entonces, una vez elegida por ejemplo, acá hay un ejemplo de planeado. Una vez elegida la herramienta, esa herramienta, con un inserto determinado que hayamos elegido, nos va a dar una velocidad de corte determinada. O sea, la velocidad de corte es esta, 225. Y nos va a dar un avance por diente, FZ. Además, vamos a tener un número de dientes determinado de esa fresa, el diámetro de la fresa, vamos a ver definido una profundidad de corte que es la P, y el empañe que es el paso, digamos, lateral o paso radial, que es 85. Entonces, con estos datos que nosotros lo determinamos de catálogo, ¿para qué lo queremos? Y para calcular la velocidad del husillo y el avance de la mesa. Estos dos parámetros, velocidad de arranque de viruta y consumo de potencia, están en la fórmula ahí, pero nosotros no lo vamos a usar. Lo que nosotros vamos a usar es la velocidad del husillo y el avance. ¿Para qué queremos la velocidad del husillo y el avance? Es para ponerlo después, en la segunda mitad del año, nosotros vamos a ver programación de un control numérico, que es la trayectoria de la herramienta. Son códigos, el cual nosotros le vamos a decir por qué coordenadas tiene que ir, pero también en ese programa debemos poner a qué velocidad tiene que ir el husillo y a qué velocidad se tiene que desplazar la mesa para que haga la pieza. Por eso, esos dos parámetros son el principal objetivo nuestro a determinar para poder usar en un programa de control numérico. Bien, entonces dicho esto, velocidad de husillo, acá está la fórmula. Es n, es igual velocidad de corte por 1000 sobre pi sobre el diámetro de la fresa. Me da delta RPM. Y el avance de la mesa es la fórmula, el RPM que calculé por la cantidad de dientes de la fresa por el avance por diente.
perdón, el avance del diente por la cantidad de dientes. 575 por 0,21 por 5 me da la velocidad lineal de la pieza. Entonces, esos dos valores son los que realmente nosotros vamos a utilizar en un programa. Bien. Todo esto que sigue aquí es teoría, ustedes leanlo. Y llegamos nuevamente en este apunte, al igual que el de Torno, a una lista de referencia cruzada de materiales. Entonces, ¿se acuerdan cuando hacíamos los ejemplos de Torno? Los ejercicios de Torno, lo primero que definíamos era qué material íbamos a mecanizar. Entonces, con el material que íbamos a mecanizar, entrábamos a esta tabla y buscábamos la norma, por ejemplo, que es la SAE 1045, norma SAE 1045, y me voy hacia la izquierda y me determina que es del grupo P y precisamente del P1.2. Entonces, esta lista de materiales también está en este apunte. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, el dato que a nosotros nos dan que no tenemos que fijar. Acá estoy viendo en el problema que usted nos dejó que, por ejemplo, dice función nodular SAE 604018. Fundición. Fundición, perdón. No, fundición, yo leí mal. Está. ¿Eso está en la tablita esa? Claro. Ese, en un plano, ustedes, en un plano, en el plano de la pieza, el plano del producto, en el rótulo, siempre dice qué material es la pieza. Entonces, por ejemplo, acá es fundición nodular, está en el grupo de las fundiciones. Entonces, fundiciones es la letra K. La M son aceros inoxidables. Aquí llego a la letra K, fundición. ¿Se ve esa pantalla? Sí. Bien, yo busco fundición nodular, acá está, fundición nodular. No me acuerdo cuál era la que teníamos, era el 604018, cuál era la, Sí, la que está en el... esa. Bueno, entonces busco acá, SAE, acá está, 604018. 604018, en el grupo K, ¿sí? Del grupo K, K3.1.CUT, ¿sí? Es la específica. ¿Se ve? Ese dato nos va a servir para cuando lleguemos a elegir el inserto, ¿sí? Elijamos un inserto adecuado para mecanizar este material. Fíjense en el ejemplo de Torno. A ver, rápidamente vamos a entrar a al catálogo de fresas y vamos a ir a buscar una fresa para hacer cualquier perfil a modo de ejemplo y mecanizar un nodular. Entonces, voy a cambiar de estoy en el catálogo de fresas. Herramientas rotativas. El catálogo se llama 5-2, el catálogo sintético de fresado. ¿Lo ven? Sí. Bueno, entonces, vamos a suponer que vamos a hacer un perfilado. Bueno, acá explica los distintos tipos de mecanizado. ¿Herramientas de planeado? No es lo que yo voy a usar. Voy a usar una herramienta de contorneado o de escuadrar. Entonces tengo que buscar, y seguir bajando hasta que encuentre esta de planeado todavía. Estoy bajando el catálogo de página.
Ese sería el segundo paso, que tenemos que elegir la herramienta. Segundo paso, ya definí el material, ahora tengo que elegir la herramienta. Vamos a suponer que la consigna es mecanizar el perfil, el contorno de la mesa. Es decir, ¿sí? Entonces ahí se usa una fresa de cuadrar. ¿Por qué es así? Porque el filo del inserto lateral está a 90 grados con la mesa, entonces genera un canto a 90 grados, ahí cuadra. Entonces, la primera foto que veo acá, veo 1, 2, 3 herramientas, 4 herramientas, perdón, y hay 2 marcadas en rojo. Entonces dice, bueno, estas que están marcadas en rojo, la por 1490 y la 390 son las más indicadas. Bueno, primero me dice materiales. Bueno, puedo mecanizar toda la gama de materiales. ¿Se ve? ¿Están viendo la pantalla de...? Sí. Bueno, toda la gama de materiales. Acá abajo indica la operación principal, que es para hacer un canto, un filo, un lateral. Entonces puede hacer el piso y la escuadra. A mí me interesa hacer el lateral de la mesa. Bien. Muestra cómo es el tipo de plaquita. Si es cuadrada en este caso, y en este caso es rectangular. Este tiene 4 filos, este tiene solamente 2 filos. Bueno, y da otro tipo de características. Vamos a lo nuestro. Cualquiera de esas 2 fresas que yo elija está bien. Vamos a buscar por 1490, por ejemplo. Aquí da una explicación de cómo es la fresa, el área de aplicación, ventaja, que hay 3 tipos, la L, M y H. ¿Tá? El paso y aparte los filos, ¿sí? Profe, perdón, pero esa pieza, esa herramienta, ¿la vamos a elegir con algún dato que nos dé la tabla anterior? No. ¿Qué tabla? La anterior, la que vimos que el... ¿Del material? Sí. No, el material sirve, ya vamos a ver para qué. Ahora, yo estoy eligiendo la herramienta. ¿Sí? Es como decirte, a ver, tengo que ir a Buenos Aires. Bien, ¿puedo ir en tren, en avión o en auto? Bueno, yo elijo ahora, me voy a ir en auto. Ahora tengo que elegir el auto, aunque neumático, pues, ¿se entiende? La consigna, tengo que mecanizar una pieza. Es de fundición nodular y tengo que hacer un contorno, ¿sí? El borde de la pieza. Entonces una fresa de cuadrada. Entonces ya estoy en el catálogo de fresas de cuadrar, fresa de planear y escuadrar. O sea, esta fresa sirve para los dos. Pero a mí me importa que haga una escuadra, que mecanice el contorno lateral. Entonces, acá estoy recién entrando en la introducción del fabricante. Y acá me muestra la primera fresa. Me muestra una fresa de escuadra que tiene este tipo de toma para una máquina, Cormat Capto. ¿Sí? Es un tipo de fresa. Si sigo bajando, voy a ver otro tipo de fresa, fíjense en que es distinta esta, ¿la ven? Pero el inserto es el mismo. Lo que cambia es cómo es el porte de inserto. Este es un porte de inserto para colocarlo en una toma distinta a esta. ¿Sí? Ahora, cualquiera de estas dos que elijan ustedes está bien, porque lo que interesa es que el inserto sea apto para hacer un contorneado, ¿sí? O un escuadrado. ¿Se entendió? Claro. Sí. Si yo sigo bajando, fíjense en esa foto, si sigo bajando, llego a otra foto más, miren, esta es otra herramienta distinta. Pero todas tienen el mismo inserto. Algunas tienen diámetro más grande, otras tienen diámetro más chico, bueno, pero todas tienen el mismo inserto y son de la gama por 1490. Entonces vamos a concentrarnos en la primera. Total, es lo mismo. Ya estoy acá. Fíjense en esta herramienta, la cantidad de herramientas que tiene aquí.
¿Y qué diferencia una de otra? El diámetro. Este es como si fuese el diámetro del recortador de pasto. Diámetro 20, 25, 32 milímetros, 36 milímetros, 40, 44 y así 50. Voy variando en distintas gamas de diámetros. Ahora, para un mismo diámetro, vamos a suponer diámetro 32. ¿Por qué tengo tantas? Porque acá hay una toma que es el CZCNS, que es la toma de esta parte que está acá atrás, ¿sí? De la herramienta que se llama la cola del porta herramienta, que es una toma especial que se llama capto. Y los tamaños de los captos, tenemos capto 3, C3, C4, C5, C6. Para cada diámetro tenemos un capto. 3, 4, 5, 6. La herramienta es la misma. Cualquiera que elijan ustedes está bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sé qué máquina tengo. El usillo de la máquina, si yo tengo una máquina chica, seguramente va a ser un capto 3. Si la máquina es más grande, y puede llegar a tener un capto 6. Pero como yo no tengo la máquina y no sé si es capto 3, capto 5, capto 6, cualquiera de esas que yo elija está bien. ¿Se entiende? Ahí se mide por Cs, o sea, C4, C5. Y acá el ejemplo que sale en la guía es 16 por 16. No, bueno, pero eso, ¿qué estás viendo vos? Eso es También todo en lo que... CZ. Ah, Ese ejemplo que yo di ahí es un ejemplo de lo que ya vimos la primera parte del año, torno. No se confundan, ¿eh? perdón. ¿Ah? Ese ejemplo no sirve para hoy. Yo le voy a hacer un ejemplo nuevo para esto. Pero no se los quiero dar ahora al entrar, si no se van a perder. Quiero que vean cómo es el procedimiento. Yo después les voy a mandar un ejemplo en un contorno, inclusive para que lo dibujen, ¿no? Lo que hagan ustedes, saquen las coordenadas de los puntos, tal cual como si fuese un examen. Pero acá nos concéntrense en fresas. El otro ejemplo es de torno. Entonces, ¿qué le querés decir? Para diámetro 32 de fresa, yo tengo 3 tamaños de porta herramientas distintos. De 4 acá. C3, C4, C5, C6. Pero son para distintos tipos de máquinas. Pero como yo no tengo la máquina, cualquiera de lo que yo elija acá está bien. Yo voy a suponer que tengo una máquina para capto 4. Listo, elijo este. Me llevo acá, me dice que tiene 3 insertos. Perdón, 4 insertos. ¿Ven? Me dice la cantidad de insertos, 4. Todas tienen 4 insertos. ¿Entienden? ¿Entendieron el gráfico ese? Sí, Esto es profe. importante. Esto es lo más importante de la fresa. Elijo un diámetro 32, por ejemplo, elijo la primera, capto 3, y me vengo a ver cuántos insertos tiene. 4. Para diámetro 32 tiene 4 insertos. No hay otro. ¿Sí? Entonces tengo un paso único. Si bajo a diámetro 40, por ejemplo, ya hay más variedad. Tengo, por ejemplo, para capto 4 insertos o 6 insertos. O 3 insertos. Fíjense. Pero acá hay una variante que ya cambia el tamaño del inserto. Fíjense, acá está el tamaño del inserto. Es un amarillito acá, es el tamaño del inserto. Y dice 0,8, 0,8, 0,8, 0,8. Viene bien, hasta acá, 0,8. Hasta el diámetro 36 son todos de 0,8. Cuando aumento el diámetro de la fresa, tengo combinada de 0,8 y de tamaño 14 de inserto. Pero fíjense que acá el código de pedido del inserto, ahí hay una letra que dice M. Entonces nosotros habíamos visto que la M era un mecanizado medio.
¿Se acuerdan en la fotito que estaba la L, M y H? Entonces, siempre tratemos de elegir una M. En este caso, las 32 son todas M. Tienen un solo modelo de fresa. Si voy a diámetro 40, si estoy en diámetro 40, fíjense que tengo M y H. En este caso, hasta ahora no apareció ninguna L, son todas M o H. Entonces, trato siempre de buscar la letra L. Bien, entonces, rápidamente voy a explicar. Entonces, diámetro 32, busco el tamaño de insertos del 8, 4 insertos, 4 filos. Fíjense, este es el código del porte inserto, y si lo voy hacia la derecha, me da el código del inserto, 490-08T308. Eso no es tan importante. Lo puedo anotar si quiero a esa referencia de inserto. Lo importante es que me dice, bueno, para ver los insertos de esta herramienta, váyase a la página I55. ¿Me siguen ahí? Sí. I55. Entonces me voy a la I55. A ver qué veo en la I55. I55. Llego al inserto que usa esa fresa. Lo primero que veo, mecanizado ligero, mecanizado medio o pesado. Esa es una consigna que se va a dar en el ejercicio. Supongamos que yo diga, va a sacar 1 milímetro de sobrematerial, entonces, y la fresa que yo es de diámetro 32. O sea, la relación de 1 milímetro con respecto a 32 es un mecanizado ligero, o sea, está sacando muy poquito material en relación al diámetro. Entonces, si me posiciono, si la consigna es que es un mecanizado ligero, ¿sí? Fíjense, tengo K, M y P. Todos estos son rompevirutas de formas de inserto. Tamaño del inserto 8. Nosotros hemos elegido una herramienta con tamaño de inserto 8, entonces este que dice 14 acá, no puedo elegirlo, y este que está acá de 14 tampoco. Bien. Entonces, lo primero que debo hacer es ubicar el color del material que yo voy a mecanizar. ¿Qué material era la fundición nodular? Grupo K. Grupo K, el rojo. Entonces tengo todas estas calidades, fíjense. Todas estas calidades, 10, 10, 10, 20, 30, 40, son todas calidades de insertos que son aptas para mecanizar un material de fundición. Y también son aptas para mecanizar un inoxidable. Por ejemplo, qué sé yo, a ver, acá hay una calidad, perdón, acero, por ejemplo, la 1040, no hay ninguna. Por ejemplo, acá hay un inserto que es 10-10, ¿ven? Esa calidad 10-10. También es apta para mecanizar este material, el H, 10-10. O sea, hay calidades compartidas. Lo importante de esto es que para el material K tengo todas estas calidades de inserto que pueden mecanizar una fundición. Ahora bien, para un mecanizado ligero, de tamaño 8, fíjense que en la estrellita negra, en la parte del mecanizado ligero, tengo aquí abajo una estrellita que es de tamaño 14 y acá arriba estrellita negra que es de tamaño 8. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Entonces, yo cualquiera de estos dos primeros insertos que elija está bien. ¿Por qué? Porque tengo estrellita negra, primera elección, ¿sí? En la calidad 10-20.
calidad 10-20. Estrellita negra, ¿sí? Tamaño de inserto 8. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Y bueno, que el radio de la esquina del inserto, el RE, es radio, en una es 0,4 y el otro es 0,8. Cualquiera de estos dos insertos yo lo puedo elegir. Ahora, Profe, ¿qué sí, significa la estrella negra? la estrella negra es primera elección. El fabricante dice que la primera elección para mecanizar un material de fundición, ¿sí? Con un mecanizador ligero y un tamaño de 8, es la calidad 10-20. ¿Sí? Elijamos esta. Podemos usar esta, pero no es lo recomendado. ¿Sí? La estrellita vacía es una segunda opción. Sí, estoy dando clase. Hola. ¿Se escucha? Disculpe, no, disculpe ya. Entonces, siempre yo tengo que lograr buscar una estrellita negra, que es la primera opción. Las estrellitas vacías, se puede usar un inserto calidad 30-40 para mecanizar. No es lo recomendado, pero se puede usar. Se puede usar un 33-30. Son segundas opciones. Entonces ustedes siempre elijan una estrellita negra. ¿Está claro? Siempre y cuando esté asociada al tamaño de inserto que yo elija. No puedo elegir esta que está acá abajo. ¿Por qué? Porque la herramienta que yo determine es para un tamaño de inserto 8. Y esa estrellita, este inserto, es un tamaño 14. ¿Ah? Entonces, si viene en la misma calidad, 10-20, pero es tamaño 14. Entonces yo puedo elegir cualquiera de estos dos. Y anoto el código del inserto. Entonces, aquí está el 490R. Vamos, lo voy a anotar en el papel. Por ejemplo, 490R-08T 308 MKL. Bien, entonces elegí ese inserto. Si veo abajo de esta hoja, me dice que para ver las condiciones de corte, ese grafiquito que está acá, la condición de corte, me dice que vaya a la página I-154. Entonces, hasta ahora elegí la fresa y elegí el inserto. Me voy a ir ahora a la página I-154. $155 y 4. Bien. Lo primero que tengo que, acá son todos los parámetros de velocidad de corte. Lo primero que tengo que buscar es el material que yo voy a mecanizar, que es una fundición dura. O sea, como acá no está el rojo, me voy a la otra página, tampoco está el rojo, sigo bajando. Perdón. ISOCAR, material de fundición nodular, de acá, fundición nodular, fíjense. ¿Se frenó la imagen? ¿La están viendo? ¿Se ve? Bien, fundición nodular. No anoté la calidad del inserto, que era 1020 era.
Acá hay dos parámetros que tienen que notar. El inserto y la calidad era 1020. ¿Me acuerdo? Bien, entonces voy a anotar acá. ¿Cómo? Y el 1020. Que hay que anotar el 490R y el 1020. Claro, el 490R es el código del inserto. El código del inserto. Entonces ese código de inserto yo lo puedo pedir en calidad 1020, 3040 o 3330. Ven que están ahí. Entonces cuando yo haga el pedido al fabricante, le voy a decir, vendeme un inserto, una caja de inserto, 490R, bla, 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 de calidad 1020. Es como el recubrimiento de una torta. Puedes poner chocolate, puedes recubrirlo con dulce de leche. O sea, el sustrato del inserto es el mismo, lo que cambia es el recubrimiento, ¿no? Un recubrimiento que le hacen que mejora la condición del inserto. Entonces la calidad del inserto es 1020. ¿Se entendió? Bueno, me voy a la 1054. ¿Sí? ¿Una pregunta? Me voy a la 1054. A la página 1054. Ubico el material K. Condición nodular. Sí, estoy en este grupo. No me acuerdo si era ferrítica o ferrítica la nodular. Condición nodular desde el grupo 9.1. 9.1. Entonces busco la ferrítica, 9.1. Si me fui a ver el material, aparte de ser el grupo K3.1, ¿sí? Es una ferrítica del subgrupo 9.1. 9.1 es este que está aquí. Entonces busco la calidad y no está acá. ¿Sí? Ven que no está la calidad 1020, no está. Me voy a la próxima página. A ver si la logro. Aquí está, 1020. Entonces busco 1020. Esta es la continuación de la otra página. ¿En qué fila estaba? Estoy en la 1, 2, 3, 4, en la quinta fila. Entonces busco grupo 1020 de la quinta fila. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la velocidad de corte está entre 140 metros y 95 metros. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, me ubiqué acá no veo porque pasa que son continuación de páginas. En la quinta fila, 1, 2, 3, 4. Quinta fila, ubico la calidad 1020 que había elegido, bueno, y me dice que de acuerdo al avance, es entre 0,1, 0,2 y 0,3 milímetros por vuelta, ¿sí? En realidad este es el espesor de virutas que está en relación al avance, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver bien. Parece que estoy yendo rápido para que se den una idea. Pero independientemente de esto, yo ubico la calidad, la quinta fila, y él me dice que puedo mecanizar entre 140 y 95 metros. Me da dos parámetros. 140 metros, un término medio de 115 y 95 es lo mínimo. Entonces ya estoy determinando una velocidad de corte. ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo determino si estoy en 0,1, 0,2, 0,3? Bueno, ya lo vamos a ver en la próxima clase, porque más adelante hay otra tabla, ¿sí? Que me determina eso. Y que está relacionado al inserto. Voy a buscarlo. ¿El inserto cuál era? El 490 R-08T.
Entonces, fíjense, acá tengo M-KL. M-KL, acá está. 490. ¿Están viendo esta página? Sí, sí. 490, R-8, T308, M-KL. Entonces acá tengo unos parámetros. Fíjense. Avance por diente me da entre 0,05 y 0,15. Un punto medio 0,12. Y el espesor de viruta está entre 0,015 y 0,015, que es igual al avance. Se coinciden los parámetros. Hice 0,12, valor de partida 0,12. El HEX. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon lo que dije o se cortó? Bueno, entonces el valor punto medio del HEX, medido en milímetros, que es el espesor de viruta, que coincide con el avance, que es 0,12. Si acá me dice que es 0,12, bueno, puedo redondear en 0,1. Entonces me vuelvo a la página que estaba recién. Creo que era esta. Acá está. No, no era esta. Aquí. Y me sitúo entonces, si es 0,12, me sitúo en el valor de 0,1 y ahí bajo y busco la velocidad de corte. Entonces, para ese inserto yo puedo trabajar con 140 metros. ¿Se entendió? De velocidad de corte. Y 0,1 de velocidad de avance por diente. Después te lo vamos a ver bien. Lo vamos a volver a trabajar, porque estoy haciendo un paneo rápido de cuál es el proceso. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe, ninguna. Bueno, entonces vamos a terminar aquí hoy. Entonces yo voy a preparar un ejercicio, como les dije. Lo voy a subir por autogestión para que ustedes lo vayan viendo, lo vayan procesando y cualquier pregunta después en la próxima clase me la hacen. Chao, profe, gracias. Buena semana. Bueno, gracias, hasta luego. Gracias igualmente, chao, hasta luego.